buenas tardes, amigas y amigos del español. Bienvenidos a una clase de fonética del español. ¿Por qué es muy importante o bastante importante la pronunciación cuando aprendemos un nuevo idioma? Bueno, si nosotros sabemos mucha gramática y mucho vocabulario, pero nuestro acento nativo es muy fuerte, es posible que en algunos contextos los españoles o los hispanohablantes, cuando intentamos comunicarnos con ellos, no nos comprendan. A pesar de que la palabra está clara en nuestra cabeza, no somos capaces de expresarla con el ritmo, el tono y la fonética apropiados para una buena comunicación. Dicho esto, quiero aclarar que los acentos, a priori, no tienen nada de malo. Dentro de los mismos hispanohablantes hay muchísimos tipos de acento diferente, hay muchísimos acentos diferentes, tanto por países como por regiones. Y por supuesto son bienvenidos todos los acentos de los estudiantes de español que importan sus ritmos y sus tonos nativos, ¿vale? Pero vamos a intentar, para mejorar un poquito este punto del idioma, vamos a hacer esta clase y vamos a intentar sonar un poquito más nativos. Vamos a intentar sonar, que nuestro sonido sea un poquito más parecido al que pronunciaría una persona que ha nacido en España o en Latinoamérica. Yo soy española, entonces yo voy a imprimir mi propio acento. Pues lógicamente cada profesor tiene su origen también y esto determina su forma de hablar el castellano o el español. Así que, si te interesa, pues quédate conmigo. He agrupado las palabras que parecen más complicadas para los estudiantes en diferentes grupos, ¿vale? En diferentes bloques. El primer grupo es el grupo de la letra J o la letra G cuando viene continuada con una letra I o una letra E, con las vocales I o E, cuyo sonido es el mismo que la J. Entonces aquí pues tenemos palabras muy complicadas de decir. Vamos a empezar primero por las más sencillas, que solamente tienen un sonido. ¿Sí? Por ejemplo, mujer, o por ejemplo, jamón, o junio. ¿Sí? Estas palabras solamente tienen un sonido. ¿Cómo hacemos para intentar emular, para intentar emitir este sonido? Bueno, pues la parte trasera de la lengua, la parte de atrás de la lengua, tiene que pegarse a la parte trasera del paladar. Sí, aquí atrás, lo más atrás posible, la pegamos. Y entonces tenemos que notar incluso como cuando el aire sale, parece que quiere raspar la garganta. Es un sonido de fricción. Y si ponemos nuestras manos en las cuerdas vocales o nuestra mano en las cuerdas vocales, no vamos a notar una gran vibración. Es una vibración pequeña. Jamón. Mujer. Junio. Como todo, necesita práctica. Pues necesita escuchar mucho. Mi consejo es básicamente que intentéis una inmersión pues lo más amplia posible para tener más recepciones de estos sonidos y después practicar. Podéis grabar vuestro sonido e intentar ir corrigiéndolo poco a poco. Bueno, hay palabras que son mucho más complicadas porque además tienen dos o más sonidos J, que en fonética se escribe con una X entre dos barras. Creo que hay unanimidad para decir que una de las palabras más difíciles de pronunciar para, por ejemplo, los angloparlantes en español es el nombre Jorge, porque Jorge tiene esos dos sonidos. Entonces lo que tenemos que hacer es, pues de nuevo lo mismo, lengua arriba, atrás en el paladar, podemos poner nuestra mano en la garganta, no vamos a notar una gran vibración, pero sí tenemos que notar que hay pues una fricción que raspa un poquito. Jorge.
podéis hacerlo despacio. Podéis pedir a algún amigo hispanohablante que os intente ayudar, que os intente corregir. Y mucha paciencia. El siguiente sonido, que es muy complejo de reproducir y que tenemos con muchísima frecuencia en el español, es el sonido de la R fuerte. Este fonema crea complejidad en hablantes, perdón, pues asiáticos, angloparlantes también, franceses. Es decir, que en la mayoría de los estudiantes de español pues se encuentran una dificultad con este sonido. Vamos a ver cuál es la posición adecuada de la boca para intentar que, bueno, la reproduzcáis, ¿sí? Tenemos que colocar la lengua, la punta de la lengua, en el espacio que queda entre los dientes, entre los incisivos superiores y los alvéolos. Los alvéolos son los dos agujeritos que tenemos un poco más atrás en el paladar superior. La vamos a apoyar la lengua, no la vamos a apretar mucho, ¿vale? Solamente la vamos a apoyar ahí. Y los laterales de la lengua tocan las muelas, los molares. Es una posición como, por ejemplo, la misma posición que utilizaríamos para pronunciar lake, lago, ¿no? En inglés, lake, ¿vale? La posición la tenemos porque es como la de la L. Pero, claro, la dificultad está en que no es estática. Entonces, una vez que tenemos esa posición, tenemos que empezar a soltar aire y tenemos que intentar que la punta de la lengua vibre con el aire según sale. Aquí va a haber bastante movimiento de las cuerdas vocales. Puedes poner tu mano, tienes que notar mucha vibración, ¿vale? En la parte superior de la garganta. Entonces, vamos a hacerlo. Coloco mi lengua como lake, como lago, y entonces empiezo a soplar. Claro, mi movimiento es muy natural y muy rápido, pero pienso que en vuestro caso es también una cuestión de, bueno, poner mucho énfasis y mucho esfuerzo y sobre todo dedicarle mucho tiempo. Entonces poned vuestra mano, colocad bien correctamente vuestra lengua y trabajad sobre este sonido porque estoy segura que lo vais a conseguir. Vamos a ver algunas palabras que son complicadas en este sentido. Bueno, aparte de el famoso perro, ¿no? Tenemos perro, pues tenemos otras un poco más difíciles, como por ejemplo ferrocarril, porque tiene dos. O tenemos algunas que el sonido está al inicio de la palabra, como por ejemplo roto. Pero en todas el misterio es ese, es la colocación de la lengua y sobre todo, no la colocación, sino la vibración de la punta de la lengua con el aire. Espero que le dediquéis mucho tiempo y que lo consigáis. Déjame tu comentario si has conseguido con estos ejercicios hablar un poquito mejor y conseguir un sonido más natural con esa difícil doble R, ¿no? Con esa R fuerte. Bueno, el siguiente grupo de palabras que me gustaría que trabajemos es el de los diptongos, ¿no? Cuando tenemos dos vocales unidas en la misma sílaba, pues es un poquito complicado también aprender estos sonidos y conseguir reproducirlos. Entonces, no hay una clave, o yo por lo menos no conozco una clave de fonética para esto. Entonces aquí mi consejo es que para comenzar hagáis unas pronunciaciones muy exageradas. ¿Vale? Vamos a ver algunos ejemplos y yo os cuento lo que pienso que puede ser de ayuda para vosotros. La palabra reina, que más me habéis dicho que os presenta más dificultad, con diptongo es ayuntamiento. Bueno, entiendo que aquí el problema grande está en el miento. Entonces, es mucho mejor decir ayuntamiento. Fijaos qué exageración, fijaos qué intensamente yo paro en estas dos vocales para pronunciarlas bien despacio, ¿sí? Ayuntamiento. Yo prefiero decir ayuntamiento que ayuntamento o cualquier sonido que distorsione un poco las vocales de ese diptongo, ¿vale? Entonces aquí
no pasa nada, va a sonar, claro, va a sonar un poco extraño que tomes mucho tiempo para decir esa palabra y que te pares en esa sílaba, pero el resultado es bueno y a partir de ahí, poco a poco, conforme lo vayáis usando, pues vais a intentar naturalizarlo, pero posteriormente. Primero, es una buenísima opción enfatizar estos sonidos despacio. Aunque no quede muy natural, es mejor. Por ejemplo, es mejor que digáis aire, fijaos que exagerado, aire, que ara, o como sonara en vuestro idioma, ¿no? Esta palabra con estas dos vocales juntas. Ahí también tengo que dar las gracias a Shady Matthews. No sé si he pronunciado bien tu nombre, espero que sí, y si no, pues mis disculpas. Porque me ha dado un truco, o ha dado un truco en un grupo de Facebook para pronunciar esta palabra tan compleja de ayuntamiento, que está aquí, os lo voy a escribir aquí. Es como así como ayuntamiento. Bueno, hay que tener cuidado con esa O final, porque tiene que ser O, no O. Pero si os sirve, pues es sabiduría de la señora Matthews. A partir de aquí vamos a trabajar algunas otras palabras, como por ejemplo, cuídate. Enfatizamos, cuídate. ¿La podemos pronunciar despacio? O 20, el número 20, ¿sí? O el número 6. Bueno, tenéis muchísimos ejemplos para practicar esto. Igualmente podéis grabar vuestros sonidos con el teléfono móvil y después escucharlo para ver si suena igual que lo que oís en la calle o lo que escucháis de un hispanohablante. ¿Sí? Mucha suerte. Otro grupo que tenemos, normalmente los profesores nos encontramos con dificultades en las aulas por parte de los, sobre todo, angloparlantes, son las que se escriben igual en inglés y en español. Estas palabras estamos acostumbrados pues, a leerlas, entonces son igual que en nuestro idioma, o incluso a escribirlas, que son igual que en nuestro idioma, pero se pronuncian pues, completamente diferente. Vamos a verlas. Por ejemplo, tenemos la palabra radio, que además de la R fuerte, pues es que se escribe igual en inglés y es muy tentador, ¿no? Pronunciarla como en vuestro idioma. Bueno, pues es bien diferente y no se entiende muchas veces cuando se pronuncia con una entonación y con un acento inglés. Tenemos la palabra, por ejemplo, jersey, que es exactamente lo mismo, tiene la J, que es compleja, y además pues esa pronunciación, ¿no? con una impresión tan inglesa, pues es difícil de comprender para nosotros. Tenemos las que tienen dos O's, que son bastantes y muchas muy parecidas, como por ejemplo robot o doctor, control, motor. Claro, todas estas palabras tenemos que pronunciar la O española. No es una O y no tiene un sonido más complejo que el O. Entonces es importante que practiquéis esta línea de palabras con el acento español, con la pronunciación y la fonética españolas. Actor, banana, animal. Fijaos que las letras en español, o sea, las vocales en español corresponden siempre a los 5 sonidos básicos, a nuestros 5 sonidos, no tienen más, ¿vale? Entonces, bueno, pues teniendo esto claro, intentamos pronunciarlas siempre, las que son abiertas, muy abiertas, y la I y la U, que son un poquito más cerradas, pues las cerramos, pero nada más. Drama. Aquí tenemos dos problemas, ¿no? La A, que es más abierta, drama, y la R, que no es drama, o es drama, ¿vale? Idea. Hospital. En hospital no aspiramos la H. La H no tiene ningún sonido, ¿vale? Es absolutamente silenciosa, es como si no existiera hospital. Y además es aguda. La sílaba tónica es la última, hospital. Y cocodrilo, que 2 personas o 3 personas me han dicho, oye, cocodrilo, tengo muchos problemas, claro, porque se parece al inglés y entonces pues es complicado por eso. Entonces, cocodrilo. Y con esto me despido. Espero que hayáis aprendido un poquito y sobre todo
que os hayan entrado las ganas de practicar mucho, porque es la forma de hablar un poquito mejor español. Muchas gracias.